¿Hasta qué punto el ajedrez ha sido clave para el desarrollo de la inteligencia artificial? Mira, yo creo que el ajedrez es una cama de pruebas muy interesante para el ajedrez, para la inteligencia artificial. Particularmente te voy a decir lo que dice Shannon. Claude Shannon es el padre de la informática, se le reconoce como eso, y trabajó muchos años en Estados Unidos en muchísimos temas y jugaba más o menos al ajedrez. Él escribió un artículo del 51, me parece que es, o 53, que habla de cómo hacer un programa que juegue al ajedrez. ¿Sí? Y plantea la estrategia A y la estrategia B, qué sé yo, son un par de estrategias que plantea, pero él dice, hay que hacer una función de evaluación que evalúe los peones doblados y los peones aislados y qué sé yo. Está muy bien escrito. Y creo pero dice Shannon, no importa, el ajedrez es lo de menos. Lo que nos debe dar es que lo que nos da el ajedrez o hacer un programa que juega el ajedrez nos debe de enseñar algoritmos, por ejemplo, para resolver problemas mucho más reales e importantes. Por ejemplo, cómo se manejan las comunicaciones telefónicas, ¿no? Cómo se hace un conmutador telefónico que sea inteligente, ¿no? Es decir, el ajedrez es meramente una especie de vehículo para que esos algoritmos los transportemos a cosas que de veras tienen valor. ¿Sí? Sí, o sea, finalmente... Sí, no digo que por eso apostó tanto IBM, que metió muchísimos millones en la inteligencia artificial inteligencia artificial con el ajedrez, ¿sí? Claro, con Deep Blue, porque en realidad, en el fondo, el ajedrez es lo de menos. O sea, vamos, oye, yo sí creo, estoy convencido que el ajedrez es muy importante como por sí mismo. El ajedrez por computador es muy importante por sí mismo. Sí. Pero en realidad, lo que importa es que nos ha enseñado a tratar con temas donde la valoración de las posiciones o de lo que ocurre no es una valoración estricta. Hay sutilezas, hay márgenes para... Sí. Es muy relativo, ¿no? Y eso lo hemos aprendido gracias al ajedrez por computadora. Y los últimos 20 años yo creo que han sido fundamentales para el desarrollo de estos algoritmos, ¿no? De aprendizaje y demás, ¿no? Y no hablemos de AlphaZero, ¿no? Que... ha cambiado el panorama, ¿no? Sí. Oye, un amigo, Jordi Prio, que tiene un proyecto Educachess sobre ajedrez educativo y demás, al enterarse que te íbamos a entrevistar sobre este tema, me pregunta, ¿cuándo crees que la inteligencia artificial se podrá incorporar de forma asequible en proyectos educativos que no necesiten una gran inversión económica? Él tiene una página web y decía, claro, es que si yo pudiera incluir la inteligencia artificial en mis proyectos, y digo, pues se la hago a un experto en inteligencia artificial, claro. No, yo pienso que va a haber, como en todo, va a haber algunos temas que van a ser muy atacados por la inteligencia artificial. Te pongo un ejemplo, los autos Tesla, ¿no? Los autos estos eléctricos que tienen sistemas que ya se manejan solos, tienen piloto automático, ¿no? Que es un mérito interesante, ¿no? Y que además se da montones de situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si de pronto alguien está cruzando la calle cuando está pasando el auto Tesla y el auto tiene que tomar la decisión de dar un volantazo y chocar contra una pared, dañando a los que están adentro del coche, o bien seguir de frente y dañar a los que se cruzaron intempestivamente, ¿no? Yo le pregunté al doctor Carlos Kershenson de la UNAM, le dije ese ejemplo y me dijo, es que ese escenario no se tiene que dar. Es decir, claro. Es que ese escenario no debería existir, ¿no? Pero es cierto, pero existe. El problema es que puede existir, ¿no? Ese es el asunto. Pero evidentemente va a haber dinero y mucho trabajo en esos temas, ¿no? Y en el ajedrez educativo, a lo mejor incorporar inteligencia artificial en muchos sentidos no va a ser tan pronto ni tan rápido. ¿Por qué? Porque no es un tema prioritario para nadie, ¿no? Es un tema que se ha desarrollado, el ajedrez por computadora tiene 60 años, ¿no? Por ahí, ¿no? Que se ha trabajado sobre el tema, pero ha sido un trabajo de mucha gente y de muchos esfuerzos individuales, ¿no? Y te voy a decir algo que la gente quizás no lo sabe y no no se ha dado cuenta. Está David Levy, que es el que hizo la apuesta a la inteligencia artificial y le dijo, te doy 10 años para que me hagas un programa de ajedrez que me gane, ¿no? Y que a los 10 años llegaron a jugar contra David Levy y David Levy consiguió un museo, no sé si en Vancouver,
el Museo de Arte o no sé qué, donde se jugó ese encuentro que ganó Levy a la máquina, ¿no? Pero esa apuesta de 10 años fue un catalizador para que hubiese más programas de ajedrez, más trabajo de ajedrez, ¿sí? Y eso es el gran mérito de esa apuesta. La apuesta es la parte anecdótica. El hecho de la apuesta de ponerle 1,000 libras o 500 libras o no sé qué, que después subió la apuesta porque todo el mundo empezó a apostar a favor y en contra, pero el punto de decirle a los investigadores de la inteligencia artificial, hagan un programa de ajedrez que me gane, ¿no? Claro. Provocó que se desarrollara el tema. Sí, Yo creo que va a tardar muchos años en que algunos temas se conviertan en cotidianos en la inteligencia artificial, ¿no? Pero ahora sí que tiempo al tiempo, ¿no? Y ¿cómo nos calificarías, hablando de ese mismo tema, la evolución desde el ajedrecista de Torres Quevedo, el programa de Alan Turing, Deep Blue, AlphaZero, Stockfish, hasta estos dos últimos programas? ¿Cómo nos puedes contar un poco esa evolución? ¿Cómo la resumirías así muy en... Sí, yo te diría que bueno, es imposible entender el futuro si no se conoce el pasado, ¿no? Y el hecho de lo que hizo Turing, lo que hizo Quevedo, Torres Quevedo, es fundamental, ¿no? Lo que hizo Shannon, es más, te voy a decir, el artículo de Shannon sobre cómo escribir un programa que juega al ajedrez, ¿Sí? es lectura obligada para todo aquel que quiera escribir un programa de ajedrez. Lectura obligada, eso sí. Ahora, y fíjate que tiene años, ¿eh? Sí, claro, desde el 50 y tantos, por eso, ¿no? 51, 52, sí, tiene todos los años, ¿no? Tiene 70 años, ¿no? 54, no sé qué es, pero sí. Es increíble, pero ese fue la guía que todo el mundo seguía, ¿no? Ahora, cuando llegaron las redes neuronales y sacaron AlphaZero, que por cierto, las redes neuronales tienen su propia historia, por años no funcionaron, claro. Un fracaso rotundo. Y de pronto alguien le dio la vuelta, encontró el problema, cómo resolverlo, y entonces se ha desarrollado. Y ahora todo el mundo hace redes neuronales para todo, ¿no? No solamente para el ajedrez, ¿no? Yo creo que el avance es notable. Yo creo que el nivel de ajedrez empezó a cambiar notablemente desde Rivka. Rivka yo creo que fue el parteaguas entre los programas que jugaban más o menos bien a los programas que juegan extraordinariamente bien, ¿no? Y déjame decirte, antes del 2000, hasta el 2002, 2003, se hacían torneos hombres contra máquina. Y jugaba Serawan y era una serie de grandes maestros contra los programas de ese entonces, ¿no? Eso se acabó, porque ahora ya no le vemos ni el polvo a las máquinas, ¿no? No. Entonces, yo creo que sí nos ha quitado un poco el misterio del ajedrez, ¿no? De la valoración, de quién tiene la ventaja, ¿no? No, ahora está claro. Desde el módulo de 2004, noticias. según cuenta Leoncho, que en su opinión fue en 2004 en Bilbao, precisamente, cuando ya quedó definitivamente desmarcada la diferencia a favor de las máquinas. Y te voy a contar una historia creo que fue McCarthy. McCarthy, al principio de los primeros torneos de computadoras, entre computadoras, hay una anécdota que llega Reshevsky y Brown, llegan a ver a un hotel en Estados Unidos ese torneo. Y se ríen un poco de la ingenuidad de las máquinas para jugar. Y McCarthy, creo que fue McCarthy el que les dijo, que McCarthy era un personaje de inteligencia artificial muy importante, que creo que estaba en el MIT, les dijo, hoy se ríen de nosotros, mañana nos van a pedir consejo.